Bajo la espesa niebla del Caribe, un barco atraviesa el horizonte como un espectro. Sus velas negras ondean como alas de cuervo, y el crujir de la madera resuena sobre las olas. En la cubierta, hombres con rostros curtidos por cicatrices y ojos hambrientos preparan los cañones, mientras el olor a pólvora, sal y sangre impregna el aire. Esto no es un cuento de aventuras romantizado. Es la cruda realidad de los piratas. Hombres que desafiaron imperios, enfrentaron tormentas y forjaron sus nombres en el miedo. Pero, ¿qué hacía que un barco pirata fuera legendario? No era solo el oro robado o la bandera ondeante. Era la ingeniosidad, la brutalidad y la eficiencia mortal de estas embarcaciones. Hoy te invitamos a un viaje por los mares salvajes para descubrir los 7 barcos piratas más temidos y eficientes de la historia. Desde naves que parecían frágiles, pero destrozaban flotas enteras, hasta verdaderas fortalezas flotantes que hacían temblar a los marineros con solo mencionar sus nombres. Nos sumergiremos en la edad de oro de la piratería, entre los siglos XVII y XVIII, cuando los océanos eran un campo de batalla sin leyes, y los piratas eran, a la vez, reyes y villanos. Cada barco de esta lista no es solo una máquina de guerra, sino una leyenda forjada en sangre, audacia y estrategias que aún hoy nos asombran. ¿Te imaginas vivir a bordo de uno de estos monstruos marinos? Sin reglas, sin comodidades, solo con la libertad salvaje y el riesgo constante de la muerte. Prepárate, porque este viaje será tan fascinante como aterrador. Y si te gusta esta aventura, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar. ¿Cuál de estos piratas crees que comandaba el barco más temido? ¡Zarpemos! Whydah Galley, la joya veloz de Sam Bellamy. Si la velocidad tuviera un nombre, sería Whydah Galley. Capitaneado por Samuel Bellamy, conocido como el príncipe de los piratas. Este barco era uno de los más rápidos de su tiempo. Capturado en 1717, el Whydah era un antiguo navío negrero inglés, transformado para llevar 28 cañones y alcanzar velocidades que dejaban atrás a las fragatas de la Marina Real. Su agilidad lo convertía en el arma perfecta para emboscadas. Surgía como un relámpago, saqueaba y desaparecía antes de que llegaran refuerzos. El Whydah no solo era rápido, sino también un cofre flotante. Crónicas de la época, como los diarios de marineros, cuentan que Bellamy acumuló oro, plata, especias y telas preciosas, saqueando más de 50 barcos en apenas un año. Para los marineros mercantes, ver sus velas blancas en el horizonte era como recibir una sentencia de ruina, o algo peor. La tripulación de Bellamy, apodada los Caballeros de la Fortuna, vivía mejor que muchos piratas, con un botín dividido de manera casi democrática, algo inusual en un mundo de traiciones. Pero incluso los príncipes caen. En abril de 1717, una tormenta frente a Cape Cod, en lo que hoy es Estados Unidos, engulló al Whydah, llevándose a Bellamy y casi toda su tripulación al fondo del mar. Los restos, descubiertos en 1984, revelaron cañones, monedas de oro y hasta campanas grabadas, pruebas de su opulencia. ¡Qué ironía! El barco más veloz de los mares terminó anclado para siempre en el fondo del océano. ¿Te subirías al Whydah por una oportunidad de riqueza, sabiendo que una tormenta podría acabar con todo? ¿O preferirías mantener los pies en tierra firme? Adventure Galley, la obsesión de William Kidd. A finales del siglo XVII, el Adventure Galley era el orgullo de William Kidd, un hombre que comenzó como cazador de piratas y terminó como uno de los más infames.
Construido en 1696, este barco híbrido de 287 toneladas combinaba velas cuadradas y remos, una rareza para la época, que le permitía maniobrar con precisión incluso sin viento. Con 34 cañones y una tripulación de hasta 150 hombres, era una amenaza versátil en los mares del Índico. Imagina el sonido de los remos cortando el agua, mientras Kidd, con su abrigo de capitán, gritaba órdenes bajo un sol abrasador. Para los barcos mercantes, el Adventure Galley era como un lobo acechando a su presa. Kidd lo usaba para cazar piratas y naves francesas, pero la línea entre cazador y criminal pronto se desdibujó. Documentos históricos, como cartas de navegación de la época, relatan cómo saqueó barcos neutrales, como el Quebec Merchant, llenando sus bodegas con sedas, oro y opio. Para los marineros enemigos, enfrentarse al Adventure Galley era una lotería. Rendirse o ver sus barcos reducidos a astillas. Sin embargo, la vida a bordo no era un cuento de hadas. La tripulación sufría enfermedades como el escorbuto, y el propio Kidd enfrentaba motines por su obsesión con presas más grandes. El final del Adventure Galley fue tan trágico como irónico. En 1698, el barco, ya podrido y plagado de gusanos, fue abandonado por Kidd en la costa de Madagascar. Cambió su obra maestra por otra nave, solo para ser capturado y ahorcado como pirata en 1701. ¿Un cazador de piratas convertido en pirata y perdiéndolo todo? Parece un guión de tragedia shakespeariana. ¿Crees que Kidd fue un genio incomprendido o simplemente un oportunista que se hundió en su propia ambición? Fancy, la corona de Henry Avery. Si la audacia tuviera un barco, sería el Fancy. Capitaneado por Henry Avery, el rey de los piratas, esta balandra ligera y mortal fue capturada en 1694 de las fuerzas españolas. Con solo 30 cañones, el Fancy compensaba su falta de potencia de fuego con una agilidad endiablada, capaz de escapar de fragatas pesadas y atacar como un halcón. Bajo el mando de Avery, el barco se convirtió en leyenda en 1695 al realizar uno de los mayores robos de la historia, el Ganj y Sawai, un navío indio cargado de oro, joyas y marfil, propiedad del Gran Mogol. La escena del ataque, descrita en diarios de marineros supervivientes, era puro caos. El Fancy maniobraba como si danzara entre las olas, mientras los cañones rugían y los piratas invadían las cubiertas enemigas. Para los marineros del Mogol era el fin del mundo. Muchos preferían saltar al mar antes que enfrentarse a Avery. La tripulación del Fancy vivía un sueño de riqueza, pero también una pesadilla de paranoia, temiendo traiciones internas. El botín fue tan colosal que Avery desapareció tras repartirlo, convirtiéndose en una leyenda viva, como un fantasma que se desvanece en la niebla. Sin embargo, el Fancy no sobrevivió a su fama. Tras el saqueo, fue abandonado, probablemente quemado para borrar evidencias. Un barco que cambió la historia de la piratería, reducido a cenizas. ¿Arriesgarías todo por un golpe como el de Avery, sabiendo que la gloria podría durar tan poco como una tormenta en alta mar? ¡Ey! ¡Detente un momento! ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente significaba ser pirata? Hasta ahora hemos navegado por mares de caos con el Whydah Galley, el Adventure Galley y el Fancy. Estos barcos eran más que madera y velas. Eran símbolos de una libertad salvaje, pero también de una vida brutal, donde cada día podía ser el último. Imagínate, hoy en día, dejando atrás tu comodidad, tu smartphone y tu café matutino por una cubierta apestando a sudor, con comida podrida y la sombra de la horca acechándote. Suena a locura, ¿verdad?
Pero para esos hombres era la única forma de escapar de una sociedad que los aplastaba. O para algunos, solo una oportunidad de hacerse ricos rápido, aunque fuera por una temporada. La vida pirata no era solo aventura, era una prueba constante de supervivencia. Mientras nosotros nos quejamos de una conexión lenta a Internet, ellos enfrentaban tormentas que partían barcos por la mitad, motines que estallaban por una botella de ron de más, y armadas enteras cazándolos como perros. Pero, al mismo tiempo, había algo casi poético. Estos hombres vivían sin ataduras, desafiando a reyes e imperios con nada más que coraje y barcos ingeniosos. En el fondo, ¿no tenemos todos un poco de ese deseo de libertad absoluta, incluso sabiendo el costo? Ahora queremos escucharte. ¿Cuál de estos barcos te ha impactado más hasta ahora? ¿La velocidad vertiginosa del Whydah? ¿O tal vez la audacia del Fancy? Deja tu comentario, porque sabemos que tienes algo que decir. Y prepárate, porque los próximos 4 barcos elevarán el nivel. Entramos en el territorio de los más temidos, donde la genialidad pirata alcanzaba límites casi imposibles. ¿Crees que ya lo has visto todo? Piénsalo de nuevo. Royal Fortune, la arrogancia de Bartholomew Roberts. Bartholomew Roberts, conocido como el Barba Negra con clase, no tenía un solo barco, sino varios, todos llamados Royal Fortune. El más célebre, capturado en 1720, era una fragata de 40 cañones robada a los franceses. Con 300 toneladas y velas que parecían tragarse el viento, este barco era una pesadilla para cualquier flota. Imagina la cubierta brillando bajo el sol, con Roberts, vestido como un noble, liderando a una tripulación de 200 hombres mientras los cañones rugían. El Royal Fortune era tan temido que, según registros de la época, algunos capitanes mercantes arrojaban sus cargas al mare para intentar escapar más rápido. Roberts lo usaba como una máquina de precisión, atacando desde puertos del Caribe hasta la costa de África. Saqueó más de 400 barcos, un récord que ni siquiera Barba Negra alcanzó. Su táctica: velocidad e intimidación, con banderas negras que mostraban un esqueleto sosteniendo un reloj de arena, un recordatorio de que el tiempo de sus enemigos se agotaba. Para los marineros capturados, la elección era clara: unirse a los piratas o enfrentar el mar. Pero la vida a bordo del Royal Fortune tenía reglas estrictas. Nada de juegos de azar. Luces apagadas a las 8 de la noche. Y los desobedientes recibían latigazos. El final llegó en 1722, cuando la Marina británica acorraló a Roberts frente a la costa africana. Murió de pie, con una bala en el cuello, y el Royal Fortune fue capturado. Un barco tan grandioso, destruido por la misma arrogancia que lo hizo legendario. ¿Valdría la pena vivir bajo las reglas de Roberts por una oportunidad de gloria? ¿O el precio era demasiado alto? Ranger, el huracán de Charles Vane. Charles Vane era un pirata sin miedo, y su barco, el Ranger, era su extensión. Una balandra ligera de 12 cañones, capturada en 1717. El Ranger era pequeño pero mortalmente ágil. Cortaba las olas como un cuchillo, ideal para ataques relámpago contra barcos mercantes en el Caribe. Vane, conocido por su crueldad, usaba el Ranger para sembrar el caos, atacando y huyendo antes de que llegaran refuerzos. Los registros de Nassau cuentan que los marineros temblaban solo con escuchar el nombre de Vane. Para los enemigos, el Ranger era un espectro. Aparecía de la nada, con piratas gritando y espadas destellando, saqueando todo en minutos,
La tripulación de Vane vivía al límite, dividiendo botines de oro y ron, pero también enfrentando su constante paranoia. Incluso traicionó a su propio aliado, Jack Rackham, para salvar al Ranger. Pero la suerte se acabó en 1718, cuando una tormenta estrelló el barco contra un arrecife. Vane sobrevivió, solo para ser capturado y ahorcado en 1721. El Ranger demostraba que el tamaño no importaba cuando había audacia. ¿Te embarcarías con un capitán tan inestable como Vane, sabiendo que el Ranger podía ser tu salvación o tu ruina? Golden Hind, el legado de Francis Drake. Antes de Barba Negra estaba Francis Drake, el pirata de la reina. Su barco, el Golden Hind, era un galeón de 150 toneladas, armado con 18 cañones y diseñado para largos viajes. Entre 1577 y 1580, Drake usó el Golden Hind para circunnavegar el globo, saqueando colonias españolas en el camino. Imagina el terror de los españoles al ver sus velas en el horizonte, sabiendo que Drake, protegido por la reina Isabel, venía a robarlo todo. El Golden Hind era eficiente no solo por su fuerza, sino por su resistencia. Sobrevivió tormentas en el Pacífico y ataques en alta mar, siempre regresando con bodegas llenas de oro y plata. Para los marineros enemigos era una humillación. Un barco inglés desafiando imperios. Sin embargo, la tripulación de Drake sufría hambre y enfermedades en viajes tan largos. El propio Drake fue condecorado, pero su barco terminó como monumento. Un final demasiado tranquilo para un lobo de los mares, ¿no crees? Navegarías con Drake durante años, enfrentando lo desconocido por una oportunidad de riquezas. Queen Anne's Revenge, el monstruo de Barba Negra. En 1717, el nombre de Edward Teach, o Barba Negra, ya hacía sudar frío a los marineros. Pero lo que convirtió a este pirata en leyenda fue su barco, el Queen Anne's Revenge. Originalmente un navío negrero francés llamado La Concorde, Barba Negra lo capturó y lo transformó en una máquina de destrucción. Con 40 cañones, velas reforzadas y una tripulación de hasta 300 hombres, este monstruo de 200 toneladas era una fortaleza flotante. Imagina el pánico. Eres un marinero mercante y a lo lejos ves surgir esta bestia, con humo saliendo de las mechas encendidas en la barba del capitán, como si el mismísimo diablo estuviera al mando. El Queen Anne's Revenge no era solo fuerza bruta. Barba Negra era un maestro de la guerra psicológica. Equipaba el barco con banderas negras, cosidas con calaveras, y usaba granadas de pólvora improvisadas para aterrorizar antes de disparar un solo tiro. Registros históricos, como los del gobernador de Virginia, muestran que muchos barcos se rendían sin luchar. Tal era la fama del navío. Para los enemigos era sinónimo de muerte. Para la tripulación era un hogar caótico pero funcional, con divisiones de tareas estrictas y hasta un código de conducta pirata, que regulaba desde el reparto del botín hasta los castigos. Pero no todo era gloria. Vivir a bordo significaba lidiar con ratas, agua podrida y el riesgo constante de motines. Los marineros dormían en hamacas húmedas, y el olor a moho y sudor era constante. Barba Negra, con su carisma temible, mantenía el orden, pero incluso él no pudo evitar el destino. En 1718 encalló el Queen Anne's Revenge en la costa de Carolina del Norte, abandonándolo como si fuera un juguete roto. Los restos, encontrados en 1996, muestran cañones, anclas y hasta objetos personales de la tripulación, prueba de su grandiosidad. ¿Crees que podrías soportar el caos de ser parte de la tripulación de este barco?
¿O saltarías al mar al primer grito de Barba Negra? Hemos llegado al final de este viaje por los mares salvajes de la Edad de Oro de la piratería. Recorrimos la velocidad del Whydah Galley, la obsesión del Adventure Galley, la audacia del Fancy, la disciplina del Royal Fortune, el caos del Ranger, la resistencia del Golden Hind y finalmente el terror absoluto del Queen Anne's Revenge. Estos 7 barcos no eran solo máquinas de madera y velas, eran leyendas vivas, cargadas de sueños de libertad, codicia y muchas veces destrucción. Pero, ¿qué nos dicen estos barcos sobre los piratas? No eran solo bandidos de los mares, eran hombres atrapados entre la miseria y la tiranía de su tiempo, que eligieron la rebeldía, aunque el precio fuera la horca o el fondo del océano. Sus barcos, tan diferentes entre sí, compartían un rasgo. Eran extensiones de sus capitanes, cada uno con su genialidad, locura o valentía. Mientras navegaban, desafiaban no solo a las armadas de los imperios, sino a las propias leyes de la supervivencia. Y, al final, dejaron historias que aún nos fascinan siglos después, contadas en tabernas, libros y pantallas como esta. Piénsalo, ¿qué hace que un barco o una persona sea recordado por tanto tiempo? ¿Es la audacia de desafiar lo imposible? ¿O el rastro de caos que deja tras de sí? Queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos barcos crees que reinó supremo en los mares? Deja tu comentario abajo. Y si esta aventura te ha emocionado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana. Tenemos más historias de piratas, batallas y misterios marinos esperándote en el próximo video. Hasta entonces, mantén el viento a tu favor y cuidado con las banderas negras en el horizonte.